El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 86. Como un fantasma, Silas se aproximó en silencio hacia su presa. Sophie Neveu sintió su presencia demasiado tarde. Antes de poder darse la vuelta, el monje ya le tenía la pistola hundida en la espalda y le había pasado un ancho brazo por el pecho, atrayéndola hacia sí. Sophie gritó del susto. Tevin y Landon se volvieron a la vez y se dieron cuenta con sorpresa y horror de lo que estaba pasando. ¿Pero qué? Tevin no pudo acabar la frase. ¿Qué le has hecho a Remy? Usted preocúpese solamente de que yo salga de aquí con la clave. Aquella misión de reconquista, como Remy la había llamado, debía realizarse limpiamente, de la manera más simple. Entre a la iglesia, llévese la clave y salga, sin matar a nadie, sin hacerle daño a nadie. Con Sophie firmemente sujeta, Silas cambió de postura y le pasó el brazo por la cintura, metiéndole la mano en el ancho bolsillo del suéter. A pesar de que el aliento le olía a vodka, le llegaba la suave fragancia del pelo de aquella mujer. ¿Dónde está?, susurró. Antes la llevaba en el bolsillo del suéter. ¿Dónde estará ahora? Está aquí. La voz de Landon resonó desde el otro extremo de la nave. Silas se volvió y vio que Landon tenía en sus manos el críptex negro y que se lo enseñaba como si fuera un torero citando a un pobre animal con el capote. Póngalo en el suelo, le ordenó. Deje que la señorita Neveu y Sir Leigh Tevin salgan de la iglesia. Esto lo podemos resolver entre usted y yo. Silas apartó a Sophie de un empujón y apuntó a Landon, avanzando hacia él. No dé ni un paso más hasta que hayan salido del edificio, dijo Landon. No está usted en situación de exigir nada, contraatacó Silas. No estoy de acuerdo con usted, replicó Landon levantando el críptex por encima de la cabeza. No vacilaré en tirarlo al suelo y el tubo que hay dentro se romperá. Aunque Silas se rió al oír aquella amenaza, sintió una punzada de temor. Aquello no se lo esperaba. Apuntó el arma a la cabeza de Landon y respondió con la voz tan firme como la mano con la que sostenía el arma. Nunca rompería la clave. Tiene tanto interés como yo en encontrar el grial. Se equivoca. Usted tiene mucho más. Ya ha demostrado que está dispuesto a matar para conseguirlo. A 15 metros de allí, observando desde los bancos del anexo que quedaban cerca del acceso a la nave circular, Remy Le Gallaudet sentía un desasosiego cada vez mayor. La maniobra no había salido como la había planeado, e incluso desde donde se encontraba veía que Silas no sabía muy bien cómo hacerle frente a aquella situación. Siguiendo las órdenes del maestro, Remy le había prohibido a Silas que disparara bajo ningún concepto. «Déjeles ir», exigió Landon de nuevo con el críptex levantado sobre la cabeza, sin apartar la vista del arma del monje. Los ojos rojos de Silas estaban llenos de ira e impotencia, y Remy se encogió de miedo al pensar que Silas podía ser capaz de disparar a su oponente a pesar de que tuviera el críptex en las manos. El cilindro no puede caerse al suelo. Aquel objeto tenía que ser su pasaporte a la libertad y a la riqueza. Hacía poco más de un año era simplemente un mayordomo de 55 años que vivía encerrado entre las cuatro paredes del Château Villette, siempre a punto para satisfacer los caprichos de Sir Leigh Tevin, ese lisiado insoportable. Pero entonces le habían hecho una proposición extraordinaria. Gracias a su relación laboral con Tevin, uno de los mejores historiadores especializados en el Santo Grial, iba a poder hacer realidad todo lo que siempre había soñado. Desde entonces, todos los instantes pasados en el Château Villette los había vivido con la vista puesta en ese momento. «Estoy tan cerca», se dijo, con la mirada fija en la cripta y en la clave que sostenía Robert Landon. Si la soltaba, lo perdería todo. ¿Estoy dispuesto a dar la cara? Aquello era algo que el maestro le había prohibido explícitamente. Remy era el único que conocía su identidad. ¿Está seguro de que quiere que sea Silas quien haga el trabajo?, le había preguntado hacía menos de media hora, cuando le había ordenado que robaran la clave. «Puedo hacerlo yo mismo». Pero el maestro había sido muy claro. «Silas nos ha servido sin problemas con los 4 miembros del priorato. Él la recuperará. Usted debe seguir en el anonimato. Si descubren que está implicado, tendremos que eliminarlos a ellos también, y ya ha habido demasiadas muertes. Así que no revele su rostro». «Mi rostro cambiará», pensó Remy.
Con lo que ha prometido pagarme me convertiré en un hombre totalmente nuevo. El maestro le había dicho que con la cirugía plástica se podían hasta cambiar las huellas dactilares. Pronto sería libre, otro rostro irreconocible y agraciado tostándose al sol en alguna playa. Entendido, había dicho Remy. Permaneceré a la sombra, ayudando a Silas sin que me vean. Para su información, había añadido el maestro, la tumba en cuestión no se encuentra en la iglesia del Temple, así que no tema, están buscando en el lugar equivocado. Remy se había quedado helado. ¿Y usted sabe dónde está? Sí, claro. Ya se lo diré más adelante. De momento, debe actuar deprisa. Si ellos descubren el paradero real de la tumba y nosotros no hemos recuperado el críptex, podríamos perder el grial para siempre. A Remy el grial solo le importaba porque hasta que no lo encontrara, el maestro no le pagaría. Sentía vértigo cada vez que pensaba en todo el dinero que iba a tener muy pronto. 1/3 de 20 millones de euros, lo bastante como para desaparecer para siempre. Remy soñaba con la Costa Azul, donde quería vivir el resto de su vida tomando el sol y dejando que, para variar, los demás le sirvieran a él. Ahora, sin embargo, en la iglesia del Temple, Landon amenazaba con romper la clave, y Remy sentía que su futuro estaba en peligro. No soportaba la idea de haber llegado hasta tan lejos para perderlo todo en el último momento, así que tomó la decisión de pasar a la acción. El arma que llevaba en la mano era de calibre pequeño y fácil de disimular, aunque su disparo en las distancias cortas era mortal. Salió de la penumbra del anexo y al llegar al espacio circular apuntó a Tevin con la pistola. ¿Cuánto tiempo llevo esperando para hacer una cosa así? A Sir Leigh Tevin casi se le para el corazón al ver a Remy apuntándole con el arma. ¿Pero qué está haciendo? Se fijó en que aquel era el revólver que llevaba siempre en la guantera. «Remy», dijo horrorizado, «¿qué está pasando aquí?» Landon y Sophie también se habían quedado mudos de la impresión. El mayordomo pasó por detrás de su señor y le puso la pistola en la espalda, justo a la altura del corazón. Tevin notó que los músculos se le agarrotaban del miedo. «Remy, no se lo explicaré en pocas palabras», lo interrumpió Remy mirando a Landon por encima del hombro de su señor. «Deje la clave en el suelo, si no disparo». Landon se quedó paralizado un instante. «Esta clave no tiene ningún valor para usted», le dijo con dureza. «No sabe abrirla». «Qué necio y qué arrogante», replicó Remy con una sonrisa de desprecio en los labios. «¿No se ha dado cuenta de que llevo toda la noche escuchándolos? ¿De que he oído todos esos poemas que recitaban? Pues todo lo que he oído lo he transmitido a otras personas, personas que saben más que ustedes, si ni siquiera están buscando donde tienen que buscar. La tumba que buscan no está aquí». Tevin notó que el pánico se apoderaba de él. «¿Qué está diciendo?» «¿Para qué quiere el grial?», le preguntó Landon. «¿Para destruirlo? ¿Antes del fin de los días?» Remy se dirigió al monje. «Silas, quítele la clave al señor Landon». El albino empezó a avanzar en dirección a Landon, pero este retrocedió con el críptex en alto, aparentemente dispuesto a arrojarlo al suelo en cualquier momento. «Prefiero romperlo que entregárselo a alguien que no debe tenerlo», declaró. Tevin estaba aterrorizado. Veía que el trabajo de toda una vida estaba a punto de desvanecerse delante de sus propios ojos, y que todos sus sueños iban a hacerse añicos. «Robert, no», exclamó. «Es el grial. Remy nunca me dispararía. Nos conocemos desde hace 10». Remy apuntó al techo y disparó. El estruendo fue enorme para un arma tan pequeña, y resonó como un trueno en la sala de piedra. Todos los presentes se quedaron inmóviles. «Esto no es ninguna broma», dijo Remy. «El siguiente le atravesará la espalda. Dele la clave a Silas». A regañadientes, Landon le alargó el críptex. Silas dio un paso al frente y lo cogió. Los ojos rojos le brillaban con la satisfacción de la venganza. Se metió el cilindro en el bolsillo del hábito y se apartó sin bajar el arma. Tevin notó que su mayordomo le pasaba el brazo por el cuello y empezaba a retroceder, llevándoselo consigo y sin dejar de clavarle la pistola en las costillas. «Suéltelo», exigió Landon. «Nos llevamos al señor Tevin de paseo», dijo Remy sin detenerse. «Si llaman a la policía lo mataremos, y si intentan algún truquito también. ¿Está claro?» «Llévenme a mí y déjenlo a él aquí», les pidió Landon con la voz rota por la emoción. Remy soltó una carcajada. «Creo que eso no va a poder ser»,
Él y yo tenemos una relación tan bonita y quién sabe, a lo mejor nos acaba resultando útil. Silas había empezado a retroceder sin dejar de apuntar a Langdon y a Sophie. Remy ya estaba cerca de la salida y seguía tirando de Tevin, que iba arrastrando las muletas. La voz de Sophie sonó firme. ¿Para quién trabajan? La pregunta despertó la sonrisa de Remy. Le sorprendería saberlo, Mademoiselle Neveu. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 87. La chimenea de la sala ya estaba apagada, pero Colette, en el Chateau Villette, caminaba igualmente de un lado a otro frente a ella, mientras leía los faxes que le había enviado la Interpol. Aquello no era lo que esperaba. André Vernet, según las fichas oficiales, era un ciudadano modelo, no tenía ningún antecedente policial, ni siquiera una multa de aparcamiento. Educado en un buen liceo y formado en la Soborna, se había licenciado cum laude en finanzas internacionales. Los de la Interpol decían que su nombre aparecía de vez en cuando en la prensa escrita, pero siempre en términos elogiosos. Al parecer, aquel hombre había colaborado en el diseño de los parámetros de seguridad que hacían del Banco de Depósitos de Zúrich uno de los más modernos del mundo en cuanto a sistemas electrónicos de protección. Los registros sobre las compras realizadas con sus tarjetas de crédito mostraban un gusto por los libros de arte, los vinos caros y los discos de música clásica, principalmente de Brahms, con los que por lo visto se deleitaba gracias a un equipo de sonido de última generación que se había comprado hacía unos años. Nada de nada, suspiró Colette. La única voz de alarma de la Interpol aquella noche le habían despertado unas huellas dactilares que al parecer eran del mayordomo de Tevin. El agente de policía científica estaba leyendo el informe, cómodamente sentado en un sillón que había al otro lado de la sala. Colette miró en su dirección. ¿Algo interesante? El analista se encogió de hombros. Las huellas corresponden a Remy Legadulec, que tiene antecedentes por delitos de poca monta. Nada serio. Parece que los expulsaron de la universidad por trucar teléfonos para ahorrarse el dinero de las llamadas. Más tarde fue acusado de varios hurtos, robos en casas. Se escapó del hospital cuando iban a hacerle una traqueotomía de urgencia. Levantó la vista del papel y soltó una risita burlona. Es alérgico a los cacahuetes. Colette asintió y recordó que una vez había participado en una investigación porque en un restaurante había olvidado poner en la carta que entre los ingredientes de una salsa figuraba el aceite de cacahuete. Un cliente desprevenido había muerto por shock anafiláctico tras dar el primer bocado al plato. Seguramente Legadulec quiso entrar a servir en esta casa para evitar que lo descubrieran. El agente de la policía científica sonrió, divertido. Pues esta ha sido su noche de suerte. Colette suspiró. Está bien, será mejor que le reenvíe esta información al capitán Fatch. Cuando el agente ya estaba saliendo de la sala, otro interrumpió en ella. Teniente, hemos encontrado algo en el cobertizo. Por la expresión de su rostro, solo podía ser una cosa. ¿Un cadáver? No, señor, algo más inesperado, añadió tras un instante de duda. Se frotó los ojos y acompañó al policía. Entraron en aquel espacio cargado y oscuro y el agente se fue hasta el centro, donde había una escalera de mano que llegaba hasta el techo y se apoyaba en una especie de altillo que quedaba bastante por encima de ellos. «Esta escalera no estaba aquí hace un rato», dijo Colette. «No, señor, la he puesto yo. Estábamos buscando huellas junto al Rolls Royce cuando me he fijado en la escalera, que estaba en el suelo. No me habría llamado la atención si los perdaños no hubieran estado tan gastados y llenos de barro. Se nota que se usa con frecuencia. La altura coincidía con la del altillo, así que la he apoyado ahí y he subido a echar un vistazo». Colette recorrió con la mirada la línea vertical de la escalera que reposaba en el altillo. ¿Y alguien sube hasta ahí regularmente? Desde abajo, aquella estructura parecía desierta, aunque en gran parte quedaba fuera de su punto de visión. Otro agente de la policía científica se asomó y miró hacia abajo. «Suba a ver esto, teniente», le dijo, haciéndole señas con una mano protegida con un guante de látex. Colette asintió, cansado, y se acercó a la base de la vieja escalera. Tanteó los peldaños más bajos para comprobar su resistencia. Era un modelo antiguo de esos que se hacen más estrechos por la parte superior. Cuando ya estaba arriba, por poco resbala con un peldaño muy desgastado.
Vio moverse el suelo y más atento terminó de subir el tramo que le faltaba. El agente estaba esperándolo y le ofreció la mano. Colette se la aceptó y con su ayuda llegó al altillo. «Es por aquí», le dijo señalándole el fondo de aquel espacio inmaculado. «Solo hay unas huellas. En breve sabremos a quiénes corresponden». El teniente entornó los ojos, porque en aquella zona había muy poca luz. ¿Pero qué es esto? Ahí, en un rincón, había un equipo informático sofisticadísimo. 2 torres CPU, un monitor de pantalla plana con altavoces, varios discos duros y una consola de audio multicanal que parecía disponer de su propio suministro de energía filtrada. ¿Por qué habría de venirse alguien a trabajar a un lugar tan apartado? Se acercó al equipo. ¿Han examinado el sistema? Se trata de un centro de escucha. Colette dio un respingo. ¿De espionaje? El agente asintió. Es un sistema muy avanzado. Indicó con un gesto la mesa rectangular repleta de aparatos electrónicos, manuales, herramientas, cables, soldadoras y diversos componentes electrónicos. No hay duda de que aquí hay alguien que sabe muy bien lo que tiene entre manos. Muchos de estos dispositivos son tan sofisticados como los que utilizamos nosotros. Micrófonos diminutos, células fotoeléctricas recargables, chip de memoria RAM de gran capacidad. Si tiene hasta algunas unidades de nanotecnología. Colette estaba impresionado. Aquí he metido todo un sistema informático, prosiguió el agente alargándole un aparato que no parecía mayor que una calculadora de bolsillo. De él colgaba un cable de unos 30 centímetros con una pieza finísima de aluminio unida a la base. Esta base es el disco duro de un sistema de audio de gran capacidad, con batería recargable. Esa tira de aluminio al final del cable es una combinación de micrófono y célula fotoeléctrica. Colette lo sabía muy bien. Aquellos micrófonos de célula fotoeléctrica con aspecto de hojas de papel de aluminio habían sido todo un hallazgo hacía unos años. Ahora ya se podía esconder un grabador con disco duro detrás de una lámpara, por ejemplo, con el micrófono de papel de aluminio pegado a la base y teñido del mismo color para que pasara inadvertido. Con tal de que recibiera algunas horas de luz al día, las células fotoeléctricas recargaban el sistema. Así, con aquel tipo de aparatos, las escuchas podrían hacerse por tiempo indefinido. ¿Método de recepción?, preguntó Colette. El agente señaló un cable aislado que salía de la parte trasera del ordenador, subía por la pared y salía por un hueco abierto en el techo del cobertizo. Ondas de radio. Hay una pequeña antena en el tejado. Colette sabía que normalmente este tipo de sistemas de grabación se instalaban en oficinas y se activaban con la voz, economizando de este modo espacio en el disco duro, y grababan fragmentos de conversaciones durante el día. Los archivos de audio comprimidos los enviaban de noche para evitar ser detectados. Después de efectuada la transmisión, las grabaciones se borraban solas y todo quedaba listo para el día siguiente. Colette se fijó en un estanque en el que había cientos de casetes, todos etiquetados con fechas y nombres. Aquí hay alguien que ha trabajado mucho. Se dio la vuelta y se dirigió al agente. ¿Tiene idea de cuál es el objetivo espiado? Pues, teniente, dijo acercándose al ordenador y sosteniendo un disquete. Eso es todavía más raro. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 88. Al entrar con Sophie en la estación de metro de Temple, Landon se sintió totalmente derrotado. Avanzaban por el laberinto de mugrientos pasillos y andenes y el sentido de culpa era cada vez mayor. Yo he metido a Leigh en todo esto y ahora corre un enorme peligro. Que Remy estuviera implicado había sido una sorpresa mayúscula, pero visto en perspectiva tenía su lógica. Quien fuera que iba detrás del Grial había contratado a alguien que pudiera trabajar desde dentro, y pensaron en Tevin igual que hice yo. A lo largo de la historia, los conocedores del Grial habían atraído siempre la atención tanto de ladrones como de estudiosos. El hecho de que a Tevin ya llevaran mucho tiempo siguiéndole la pista debería hacerle sentir menos culpable, pero no era así. Tenemos que encontrarlo y ayudarle inmediatamente. Landon siguió a Sofía al andén de la línea District and Circle, donde desde una cabina llamó a la policía, a pesar de la advertencia de Remy, mientras Landon se sentó en un banco desvencijado con gesto atormentado. «La mejor manera de ayudar a Leigh», insistía Sophie mientras marcaba los números, «es implicar lo antes posible a las autoridades londinenses. Hazme caso». En un principio no había estado de acuerdo, pero a medida que iban definiendo un plan, el planteamiento de Sophie iba cobrando más sentido. De momento Tevin estaba a salvo.
Incluso en el caso de que Remy y los demás supieran dónde se encontraba la tumba del caballero, seguirían necesitándolo para que les ayudara a descifrar la referencia al orbe. Lo que a él le preocupaba era lo que pasaría después de que hubieran encontrado el mapa del Grial. En ese momento, Tevin se convertiría en una carga demasiado pesada. Si quería ayudar a su amigo, si quería volver a ver la clave, era fundamental descubrir antes el paradero de aquella tumba. Por desgracia, Remy parte con mucha ventaja. Así, la tarea de Sophie era dificultar las cosas a Remy y la de Landon encontrar la tumba. Sophie haría que Silas y el mayordomo se convirtieran en fugitivos de la policía londinense, lo que los llevaría a tener que esconderse o mejor aún, acabaría con su detención. El plan de Landon era menos concreto: tomar el metro hasta el cercano King College, famoso por su base de datos informatizada sobre los temas teológicos, la herramienta de búsqueda más sofisticada, según le habían dicho. Respuestas inmediatas a cualquier pregunta sobre historia religiosa. Se preguntaba qué respondería aquella base de datos ante la frase «enterrado por el Papa reposa un caballero». Se puso de pie y empezó a caminar por el andén, impaciente, esperando un metro que no llegaba. Finalmente, Sophie logró contactar con la policía. «División de Snow Hill», dijo el telefonista. «¿De qué se trata?» «Quiero denunciar un secuestro». Sophie sabía ser concisa cuando quería. «¿Su nombre, por favor?» Sophie hizo una pausa. «Soy la agente Sophie Neveu, de la Policía Judicial Francesa». Aquello tuvo un efecto inmediato. «Ahora mismo le paso con el detective, señora». Mientras esperaba a que la atendieran, Sophie empezó a tener sus dudas de que la policía se creyera la descripción que tendría que hacer de los secuestradores. Un hombre con smoking, más fácil de identificar posible. Incluso si Remy se cambiaba de ropa, su cómplice era un monje albino. No pasaba precisamente desapercibido, y además, como llevaban a un rehén, no podían montarse en transportes públicos. ¿Cuántas limusinas Jaguar podía haber en Londres? La espera en el teléfono se le estaba haciendo eterna. «Venga, contesten». Oía chasquidos y zumbidos en la línea, como si estuvieran pasando la llamada. Tras 15 segundos más, oyó la voz de un hombre. «¿Agente Neveu?» Sophie se quedó muda de la impresión. Había reconocido aquel tono áspero al momento. «¿Agente Neveu?», insistió Bezu Fudge. «¿Dónde diablos está metida?» Sophie seguía sin poder articular palabra. Al parecer, el capitán Fudge había solicitado a la policía de Londres que le avisaran si llamaba. «Escúcheme bien», dijo el capitán. «Esta noche he cometido un error imperdonable. Landon es inocente. Se han retirado todos los cargos en su contra, pero aún así tanto él como usted están en peligro y tienen que venir aquí inmediatamente». Sophie no daba crédito a lo que estaba oyendo. No sabía qué decir. Fudge no era de los que se disculpaban. «No me había dicho», prosiguió Fudge, «que Saunier era su abuelo. Estoy totalmente dispuesto a olvidar su insubordinación. La atribuyo al impacto emocional que debe haber vivido. Sin embargo, Landon y usted deben acudir lo antes posible a cualquier comisaría de policía de Londres para ponerse a salvo». «¿Cómo sabe que estoy en Londres? ¿Qué más cosas sabe?» Sophie oía a lo lejos algo parecido a un taladro o a unas máquinas trabajando, y unos curiosos chasquidos en la línea. «¿Está intentando localizar esta llamada, capitán?» Ahora la voz de Fudge se hizo más firme. «Agente Neveu, a los dos nos conviene cooperar. Tenemos mucho que perder. Intento minimizar los daños. Esta noche he cometido errores de juicio y si a causa de ellos muere un profesor americano y una criptóloga de la policía judicial, será el fin de mi carrera. Llevo varias horas intentando localizarla para protegerla». La estación se vio invadida por un aire caliente y el metro asomó la cabeza por el túnel. Sophie no tenía ninguna intención de dejarlo escapar. Landon debía estar pensando en lo mismo porque se había levantado y se dirigía hacia ella. «El hombre al que debe perseguir se llama Remy Le Gallaudet», dijo Sophie. «Es el mayordomo de Tevin. Acaba de secuestrarlo en la iglesia del Temple y...» «Agente Neveu», gritó Fudge mientras el convoy frenaba con estruendo. «No es un tema como para hablarlo desde una línea abierta. Vaya con Landon a la policía. Se lo digo por su bien, es una orden». Colgó y Landon y ella se montaron corriendo en el metro. El Código Da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 89.
La cabina inmaculada del Hawker de Tevin estaba cubierta de virutas de acero y olía a aire comprimido y a gas propano. Bezu Fatch había echado a todo el mundo y estaba solo, sentado con su copa en la mano y la pesada caja de madera que habían encontrado en la caja fuerte de Serley. Pasó el dedo por la rosa de Taracea y levantó la elaborada tapa. En el interior encontró un cilindro de piedra con 5 discos divididos en letras. Estaban dispuestos de tal manera que juntos formaban la palabra Sofía. Fatch se quedó mirando un instante aquella palabra, sacó el cilindro del interior acorchado de la caja y lo examinó con detalle. Tirando de uno de los 2 extremos, logró extraer una especie de tapón. El cilindro estaba vacío. Volvió a ponerlo en la caja y miró abstraído la parte del hangar que se veía por la ventanilla del avión. Pensó en la breve conversación que acababa de mantener con la agente Neveu, así como en la información que le había comunicado la policía judicial desde el Château Villette. El sonido del teléfono lo sacó de su estado. Llamaban de París, de la policía judicial. El tono de su interlocutor era de disculpa. El presidente del Banco de Depósitos de Zúrich había llamado con insistencia preguntando por él, y aunque se le había informado de que el capitán estaba en Londres por motivos de trabajo, había seguido insistiendo. A regañadientes, Fatch le dio permiso al operador para que le pasara la llamada. «Monsieur Vernet», le dijo Fatch sin darle tiempo a hablar. «Siento no haber podido llamarle antes, pero he estado muy ocupado. Tal como le he prometido, el nombre de su banco no ha aparecido en los medios de comunicación. ¿Qué es lo que le preocupa entonces?» Vernet le explicó con voz nerviosa que Landon y Sophie habían extraído una pequeña caja de madera del banco y luego le habían convencido para que los ayudara a escapar. Entonces, cuando oí por la radio que eran unos delincuentes, paré el vehículo y les exigí que me devolvieran la caja, pero ellos me agredieron y me robaron el furgón. ¿Y tanta preocupación por una caja de madera?, preguntó Fatch con la vista clavada en la rosa de la tapa. La abrió un poco y volvió a ver aquel cilindro blanco. ¿Podría decirme qué había dentro? El contenido es lo de menos, replicó Vernet. Lo que a mí me preocupa es la reputación de mi banco. Nunca hemos sufrido un robo, nunca. Si no logramos recuperar el objeto propiedad de nuestro cliente, será nuestra ruina. Pero usted dijo que el agente Neveu y Landon tenían una contraseña y una llave. ¿Por qué dice entonces que robaron la caja? Esta noche han matado a varias personas, entre ellas al abuelo de Sophie Neveu. Está claro que la llave y la contraseña las obtuvieron de manera ilegítima. Señor Vernet, mis agentes han realizado algunas investigaciones sobre usted y su entorno. No hay duda de que es usted un hombre muy culto y refinado. Supongo, además, que también será persona de honor como lo soy yo. Aclarado esto, le doy mi palabra de jefe de la policía judicial de que su caja, al igual que la reputación de su banco, está en las mejores manos. El Código da Vinci, por Dan Brown. Capítulo 90. En el altillo del Château Villette, Colette contemplaba con asombro la pantalla del ordenador. ¿Y el sistema tiene pinchadas todas estas localizaciones? Sí, le respondió el agente. Parece que los datos se están recopilando desde hace un año, más o menos. Colette volvió a leer la lista, boquiabierto. Colbert Sostek, presidente del Consejo Constitucional. Jean Chaffé, conservador del Museo Jeu de Paume. Edouard Desroches, archivero jefe de la Biblioteca Mitterrand. Jacques Saunier, conservador del Museo del Louvre. Michel Breton, jefe de la DAS. El agente señaló la pantalla. El número 4 está claro. Colette asintió sin decir nada. Lo había visto al momento. A Jacques Saunier lo espiaban. Volvió a echarle un vistazo a la lista. ¿Cómo habrán logrado espiar a todas estas personalidades? ¿Ha escuchado alguna cinta? Sí, varias. Esta es una de las más recientes. El agente presionó varias teclas del ordenador y los altavoces se activaron con un chasquido. Capitán, un agent du département de cryptographie est arrivé. Colette no daba crédito a lo que estaba oyendo. Pero ese soy yo. ¡Esa es mi voz! Recordó el momento exacto en que, sentado en el despacho de Saunier, había emitido por radio ese mensaje para alertar a Fatch de la llegada de Sophie Neveu. El agente asintió con un movimiento de cabeza.
Gran parte de nuestra investigación de esta noche en el Louvre habría podido oírse desde aquí si alguien hubiera tenido interés. ¿Ha enviado a alguien a averiguar dónde se encuentran los dispositivos de escucha? No hace falta, sé perfectamente dónde están. El agente se fue hasta un montón de notas y fotos que había en la mesa, cogió una hoja y se la entregó a Colette. ¿Les suena? Colette estaba boquiabierto. Tenía en sus manos la fotocopia de un diagrama esquemático antiguo en el que se representaba una máquina rudimentaria. Las etiquetas estaban escritas en italiano y no las entendía, pero sabía perfectamente lo que estaba contemplando. Era el modelo de un caballero medieval francés completamente articulado. Era el mismo que decoraba el escritorio de Saunier. En los márgenes del papel había unas anotaciones escritas con rotulador rojo. Estaban en francés y parecían ideas para esconder aparatos de escucha en su interior.